Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Estamos en la lección 16 en la escuela bíblica que se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos aprendiendo sobre la doctrina de bautismo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que dimos la semana pasada. En primer lugar, hay que decir que hay 3 bautismos principales para el cristiano y otro bautismo que puede ser incluido para los que quieren seguir adelante, pero hacerlo con firmeza, con seguridad. Primero está el bautismo por el Espíritu Santo en un cuerpo. O sea, esto habla de la posición. Cuando nos convertimos, adquirimos una posición dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la Iglesia. Luego está el bautismo en agua, que habla de una confesión pública, un reconocimiento público de lo que creemos, de nuestra fe. Luego el bautismo en el Espíritu Santo, que habla del poder de Dios derramado en nosotros. Y por último está el bautismo con fuego, que es el bautismo de purificación. Estamos estudiando y es largo porque es muy importante que entendamos lo que significa el primer bautismo, el bautismo bautizados en un cuerpo. Este es el bautismo que todos los creyentes deben conocer y deben entender. Cuando nos convertimos somos sumergidos, que es lo que significa bautismo, sumergidos en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Sin este bautismo, los otros no tienen razón de ser. A partir de ese momento, Pablo, en Efesios 4, versículos 4 y 5, nos dice que somos un cuerpo, un espíritu, de la misma manera que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Ese un bautismo se refiere al bautismo, la importancia del bautismo que estamos tratando, el bautismo en el cuerpo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Precisamente está hablando de en el cuerpo, el bautismo en la Iglesia. Esto significa dar testimonio de una realidad y un cambio interior. No hay múltiples caminos, solamente hay uno, que es morir al viejo hombre y resucitar en una nueva vida en Cristo. De esta manera, en ese momento, el Espíritu Santo nos bautiza, o sea, nos introduce en el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Un solo bautismo significa que no hay múltiples caminos hacia Dios, no hay múltiples formas de salvación, solamente hay un solo camino. Jesús mismo lo dijo, yo soy el único camino, yo soy el camino. Y ese camino es por medio de Cristo precisamente. Y ese bautismo tiene que identificarnos con Cristo. También nos debe identificar con su pueblo, con su cuerpo. Recordemos que Cristo es la cabeza del cuerpo místico de Dios, de Cristo, que somos nosotros su Iglesia y Él es la cabeza. Debemos, por tanto, tener un corazón como el de Cristo, imitar y seguir el corazón de Cristo, el carácter que tiene Cristo, que veamos al hermano con compasión, que edifiquemos y que no destruyamos, que amemos la verdad y la defendamos con amor. Si somos un cuerpo, si somos un espíritu y tenemos una misma esperanza, entonces debemos vivir como uno solo, como un solo cuerpo, para la gloria de Dios. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude a andar con humildad, con mansedumbre y con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Aunque algunos sean difíciles de soportar, la palabra de Dios nos dice que tenemos que soportarlos y además hacerlo con amor. Los otros bautismos son la herencia, los derechos de la herencia de los creyentes que se adquieren cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos. Lo más importante y necesario es que debemos ser bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en su Iglesia. Y esto ocurre en el momento que nos convertimos. Ocurre cuando se nace de nuevo. Siempre que una persona sin Cristo se rinde a Él, el Espíritu Santo entra en la vida de esa persona. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, verso 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La esencia en la obra del Espíritu Santo es la colocación
de todo bebé espiritual. Cuando se nace bebé, un recién nacido en el cuerpo de Cristo, y es que la verdad asombrosa de esta acción no es hecha de una forma general, o sea, no nos introduce a todo de golpe, sino es de una manera individual. Vamos siendo sumergidos en el momento que cada uno se va convirtiendo. Y recordemos que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos, o sea que tenemos que convertirnos, tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de una manera personal e individual, y entonces se recibe la salvación, se recibe el bautismo en la Iglesia de una manera unipersonal. Cada nuevo creyente es analizado y categorizado por el Señor y se le da el sitio que le corresponde, donde más le convenga estar, y eso lo sabe el Señor. A veces nosotros queremos estar en un sitio y el Señor nos coloca en otro, porque sabe que nuestro verdadero ministerio está en otro sitio y no en el que nosotros quizás deseemos. Por eso tenemos que aceptar el sitio donde Dios nos coloque dentro de su cuerpo. Hay problemas serios cuando intentamos, los creyentes, cuando se impacientan en el lugar donde han sido puestos e intentan cambiar de sitio, intentan cambiar ellos mismos. Deberíamos aprender, como lo hizo Pablo, a estar contentos sean cuales sean las circunstancias. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, Pablo había aprendido a contentarme, a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Aquí el apóstol Pablo nos muestra una gran enseñanza para nuestra vida cristiana, la enseñanza del contentamiento. No se trata de resignación, sino de confiar en que Dios está en control de todo tipo de situación, por difícil que sea. Pablo no hablaba desde la comodidad, precisamente. Escribe esta carta desde la misma cárcel y aún podía decir, he aprendido. Pablo estaba encarcelado y aún dentro de la cárcel él había aprendido. Esto significa que el contentamiento no es algo, digamos, automático, sino es algo que aprendemos con el tiempo, en las pruebas, en las dificultades, en la escasez y también en la abundancia. No es la circunstancia, no es la prueba lo que cambia el corazón de las personas, sino la presencia de Cristo en medio de esa prueba o de esa dificultad. El cristiano debe aprender a decir, Señor, si tengo mucho, te alabo. Si tengo poco, también te alabo, porque tú eres suficiente para mí, tú lo eres todo para mí. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y lo demás viene añadido. Hay una promesa que repito siempre, que cuando nos ocupamos del avance del reino de Dios, cuando nos preocupamos del avance del Evangelio de Jesucristo, el Señor cubre nuestras necesidades. Cuando decimos el Señor es mi todo, no estamos usando una frase bonita o una frase poética. Estamos haciendo una declaración de fe profunda. Estamos diciendo, Señor, si te tengo a ti no me falta nada. No es que tengamos todo lo que quisiéramos tener, quizás, sino que en Cristo tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos. Amén. ¿Te falta salud? Él es tu sanador. ¿Te falta paz? Él es nuestra paz. ¿Te falta fuerza? Él es nuestra fortaleza. ¿Te falta dirección? Él es nuestro buen pastor y nuestro guía. Cuando David dijo en el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, no hablaba desde la comodidad de un palacio, ¿verdad? Sino hablaba desde una vida llena de luchas, persecuciones, trabajos, pruebas difíciles, enfrentaba fieras cuando cuidaba las ovejas, pero había aprendido lo que muchos de nosotros aún necesitamos aprender. Cuando el Señor es nuestro todo, nada más nos puede esclavizar. Nada más tenemos que estar preocupados cuando en el Señor lo tenemos todo. Él es el todo y por todo. En el mundo las personas incrédulas nos van a decir, necesitas más dinero, trabaja más, que hay que ahorrar. Trabaja, echa 3 turnos al día en vez de 1.
necesitan más cosas. Pero Cristo nos dice, bástate mi gracia. Y si su gracia me basta, entonces puedo caminar en libertad, en paz y con gozo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de los problemas. No envidies lo que otros tienen, confórmate con lo que Dios te da cada día, que no es poco, ¿verdad? Hagamos del Señor nuestro todo y veremos cómo lo demás, aunque nos falte, ya no nos va a gobernar. Por otro lado, el contentamiento también va dirigido a la misión que a cada creyente se nos asigna. Solo el Señor Jesús, que es la cabeza del cuerpo, puede cambiar la función de un individuo dentro de su cuerpo o incluso la función del cuerpo entero de la Iglesia, si es necesario. Pero es Él quien lo hace. Necesitamos escucharle a Él, ir donde nos diga que vayamos y hacer cualquier cosa que nos diga que hagamos. Esa es nuestra, digamos, meta a seguir. Es nuestra obligación como creyentes, escucharle a Él, hacer lo que Él nos diga e ir donde Él nos mande. El compromiso con la Iglesia local y el cuerpo de Cristo universalmente es esencial, porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en este cuerpo, en la Iglesia. Nunca más nos sentiremos solos, porque tenemos millones de hermanos por todas las partes del mundo. Y recordemos que somos una iglesia, no somos muchas iglesias, somos una iglesia universal, pero que se reúnen en diferentes lugares y en diferentes naciones. Necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos a nuestros hermanos, nos necesitamos dentro de ese cuerpo. No hay independencia en el reino de Dios, sino interdependencia, o sea, dependemos los unos de los otros. Todos nos necesitamos para que el cuerpo sea la plena expresión del propio Jesús, como Dios el Padre y el propio Jesús pretenden que sea. Todos necesitamos funcionar, porque el cuerpo no puede funcionar plenamente sin nosotros. Si falla un miembro, falla parte del cuerpo. Cada miembro, repito, y quiero hacer hincapié y énfasis en esto, cada miembro es importante. No te creas que eres insignificante. Quizá tengamos distinta responsabilidad, pero tenemos para Dios la misma importancia. El cuerpo de Cristo es un lugar de seguridad. La Iglesia de Jesucristo tenemos que sentirnos seguros y en paz. Los cristianos deberíamos ser la gente más segura de la tierra, porque son parte de un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza y Él ama y se preocupa por su cuerpo. Tenemos, o deberíamos tener, también la seguridad el uno del otro, pero para participar de esa seguridad es necesario vivir y compartir con los demás. Tenemos que vivir en coinonía, compartiendo nuestras alegrías, nuestros gozos, compartiendo quizá nuestros problemas para que oremos unos por otros, compartiendo nuestro pan. Vivir y compartir con el resto del cuerpo es esencial y debemos hacer de una manera real y disfrutar los unos de los otros. Y debemos hacerlo en lo bueno, pero también en los problemas. ¿Estás comprendiendo lo que estoy diciendo? Si nos mantenemos separados, entonces no podemos esperar ningún beneficio, ninguna bendición. Los nombres que ahora estudiaremos dados a la Iglesia pueden ayudarnos a comprender la seguridad que puede proveer para nosotros los creyentes de una manera individual, porque somos los componentes de la Iglesia. Necesitamos ser introducidos en el cuerpo de Cristo porque somos parte de Él y nuestro futuro depende de Él. Ahora vamos a estudiar, como he dicho, los nombres dados a la Iglesia con referencias, con versículos, con características y con los atributos que el propio nombre indica e implica. En general somos la Iglesia de Dios. La Biblia dice que somos la Iglesia de Dios. En la Biblia frecuentemente se designa así a la Iglesia. La Iglesia es de Dios, no es nuestra, no es de los pastores, no es de ninguna autoridad, digamos, eclesiástica.
La iglesia le pertenece a Dios, no es nuestra. Luego habla de edificio. La iglesia es el edificio de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está diciendo que somos trabajadores de Dios. A esto se refiere a los ministerios establecidos, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los 5 ministerios que Cristo mismo estableció. Dice que somos trabajadores, colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, el resto de la congregación, son el campo de cultivo de Dios. Por eso dice, sois el edificio de Dios. Esto habla de orden, de estructura y de propósito. En Efesios capítulo 2 leemos a partir del 19, donde Pablo también asegura, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, escuchad bien, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la doctrina que predicó Jesucristo a sus apóstoles y que ha ido transmitiéndose a lo largo de generaciones. Ese es el fundamento, la doctrina sana y pura, sin adulterar, y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo, la base de todo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor, ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otro pasaje de la Biblia dice que nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy bonito, muy precioso, que la iglesia es como un edificio, y ese edificio no es de ladrillos ni de cemento, es de personas. Cada creyente es como una piedra viva que Dios coloca con cuidado. Y ese edificio tiene un plan, tiene un propósito, ser un templo santo donde habite el Señor. Qué bueno sería que entendiéramos esto, que no quedara como una simple frase poética, sino que entendiéramos que somos el edificio de Dios, que somos las piedras vivas que Dios va colocando con esmero, que somos el templo, el santuario donde habita Dios. Cuando dice bien coordinado, está hablando de unidad, está hablando de orden, está hablando de propósito. No debe ser un desorden espiritual la iglesia. No es que cada uno vaya por su lado, sino unidos, con una misma visión y misión, con un mismo plan, propósito. Cristo es el fundamento, es la base. Nosotros somos parte de la construcción que debe ir creciendo en santidad, en amor y en obediencia a Dios. Recordemos que sin obediencia es imposible vivir en santidad, sin obediencia es imposible vivir en amor. Es como si el apóstol Pablo dijera, Iglesia, tú eres la casa de Dios, pero no cualquier casa, una casa santa, una casa unida, una casa viva, donde Cristo lo llena todo. Eso es, digamos, lo que Pablo está queriendo decir. Si estamos en Cristo, somos parte de ese edificio santo. No estamos solos, ni somos piedras sueltas. Y estamos llamados a crecer juntos unos con otros, en unidad, hasta ser lo que Dios quiere que seamos, ser la morada digna donde Él habita, donde habita su presencia. Luego la Biblia también nos llama la esposa. Es otro nombre de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 21, verso 9, dice lo siguiente, dice el apóstol Juan, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este versículo nos muestra cómo un ángel se acerca al apóstol Juan y le dice, ven, te voy a mostrar algo maravilloso. ¿Y qué es ese algo tan especial? La esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y no es un edificio,
sino el pueblo redimido, los creyentes fieles que han sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, el ángel le está mostrando a Juan la gloria de la iglesia triunfante, una iglesia pura, santa, preparada como una novia para su esposo. Y por cierto, las bodas están cerca, se acercan, cada día están más cerca las bodas del Cordero. Cristo viene a recoger a su esposa y lo va a hacer bien pronto. Por eso nuestra obligación es vivir una vida santa, una vida pura, estar preparados como una novia que espera al novio el día de su boda. Así debería estar la iglesia preparada. Esto es una imagen profética de amor, de compromiso y de victoria. Está hablando de la iglesia que va a ser arrebatada. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor. Es el momento glorioso de la unión eterna entre Cristo y su iglesia, su esposa, su desposada. Qué bonito, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 11, verso 2, Pablo dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando con todo el amor y preocupación de un padre espiritual. Le dice a los corintios: estoy celoso, pero no con celos humanos, sino con el celo santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él, Dios, nos ha desposado con Cristo. Es decir, nos ha preparado como una novia para su Hijo Jesús. Pablo desea que la iglesia esté limpia, sin manchas, sin enredos, con falsas doctrinas, ni con pecado, como una novia que se guarda, que se cuida para el día de su boda y se mantiene pura. Hemos sido entregados a Cristo, hermanos, y esto nos hace ser fieles a Él. Nos obliga a ser fieles a Él, sin engaño, sin dobles intenciones, como una virgen pura que espera a su esposo con amor y obediencia. Este versículo nos recuerda que nuestra relación con Cristo no es una religión llena de liturgias, es un compromiso de amor fiel y debemos velar para la pureza de esa relación. Esto nos habla de amor, dedicación y unión con Cristo y con su cuerpo que somos el resto. Luego habla de cuerpo, también la iglesia se le llama al cuerpo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 17 dice: siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El apóstol Pablo aquí nos recuerda que aunque seamos muchos creyentes, al participar del mismo pan, o sea, se refiere lo que representa la Santa Cena, que representa a Cristo en la Santa Cena, ese pan, a través de esa comunión, que yo no sé cómo algunos se atreven a decir que son cristianos y no participan jamás de la Santa Cena. Eso es una inmoralidad total. Si tú has nacido de nuevo realmente, debes participar de la Santa Cena que representa, ese pan representa a Cristo. Y la comunión entre los hermanos no es de una forma individual. Tú no te acercas a la Santa Cena pensando que eres tú solo el que se acerca. Nos acercamos como iglesia, por eso todos los nacidos de nuevo tienen la obligación y el deber de acercarse a la Santa Cena. Y si has hecho algo, si has pecado o has tenido algún enfrentamiento con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, un hermano de la iglesia, arréglalo. Pero por favor no dejar de acercarse a la mesa del Señor, porque eso habla de comunión. Están los hermanos juntos en un mismo sentir. A veces da pena que somos 70 o más y se acercan 25 cada domingo a la Santa Cena solamente. No lo entiendo. Pero es que somos tercos, somos duros. Lo repito, cada vez que celebramos la Santa Cena lo digo. Pero hay muchos que pasan olímpicamente. Se han enfadado con la mujer, se han enfadado con el marido, pues no me acerco a la Santa Cena. No, arréglalo y acércate. Es un mandamiento, es una obligación, es un deber. Participar del mismo pan, está diciendo Pablo. Somos, siendo un solo pan, que es Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Está hablando de ese pan que representa a Cristo en la Santa Cena.
somos un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia unida con Él. Y debemos participar como iglesia, no individualmente. La comunión no es solo con Cristo, sino también los unos con los otros. Si todos comemos el mismo pan, o deberíamos, no podemos andar divididos como si fuéramos extraños. Somos familia, la familia de Dios. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. No logramos entenderlo, hermanos. No logramos entenderlo y es duro. Cuando participamos de la mesa del Señor, no solo es un acto personal, repito, es un acto comunitario. Debemos verlo así. Es el momento de recordar que debemos vivir en unidad y por eso nos acercamos en unidad a la Santa Cena, en amor y en comunión sincera con nuestros hermanos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y en Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Pablo nos está diciendo que la Iglesia es una sola, guiada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y todos los creyentes compartimos una misma esperanza, la vida eterna con Cristo. Esa es nuestra esperanza y debemos compartirla. Aquí no debe haber lugar para divisiones ni dobles caminos. Hay personas que tienen doble vida. Si tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza, entonces debemos vivir como hermanos, mirando hacia la misma meta, animándonos y exhortándonos los unos a los otros en nuestro caminar diario hacia esa meta. Por tanto, debemos esforzarnos por la unidad en el espíritu, porque no cualquier unidad vale. Es la unidad en el espíritu la que realmente vale. Recordando que no hay muchas iglesias ni muchos cristianismos, hay una sola iglesia verdadera, formada por todos los que creen en Cristo y todos caminamos hacia la misma meta, una iglesia unida, eso sí, en el Espíritu. Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Se repite lo de un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este versículo Pablo nos dice que la paz de Dios debe ser la que dirija nuestra vida. No el enojo, no el orgullo, no la prepotencia, no la soberbia, no el miedo. La paz es la que debe gobernarnos. Esa paz viene de Cristo solamente y debe dirigir, debe mandar, debe decidir en nuestras decisiones y en nuestro corazón. Y no es solo para uno en particular. Todos fuimos llamados a vivir en esa paz como un solo cuerpo, como iglesia, como familia de Dios. No debe, por tanto, haber nada de divisiones ni de pleitos entre nosotros. Y además de todo, tenemos que ser agradecidos por formar parte de esa gran familia, la familia de Dios, porque con un corazón en paz es un corazón que agradece. Si nuestro corazón tiene paz, seremos agradecidos. Si vivimos en impaciencia, sin paz, en guerras continuas, jamás seremos agradecidos con Dios. Debemos dejar que la paz de Cristo tome el control de nuestra vida, que vivamos unidos al resto de los hermanos y no olvidarnos de darle gracias siempre. Momentos de dificultad y en los momentos de bonanza, siempre hay que darle gracias a Dios. Esto nos habla de función, de complementación e interdependencia los unos de los otros. También a la iglesia se le llama familia. En Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Vemos una hermosa actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? Ante el inmenso amor y el propósito de Dios. Lo único que puede hacer Pablo ante esta grandeza de Dios, ante este inmenso amor de Dios, es arrodillarse, es rendirse a su presencia. No ora por rutina, como a veces oramos nosotros, ni por religión, un acto religioso. Ora porque está convencido de la grandeza de Dios y sus planes para nosotros. La persona que ha visto, que ha experimentado la gracia de Dios, se arrodilla, se rinde ante Él, no por obligación, sino por adoración. Doblar la rodilla es rendirse al amor de Dios, al amor del Padre, porque luego dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no es un Dios lejano ni indiferente, es Padre, es nuestro Padre celestial y no cualquier Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con Él. Cristo nos ha reconciliado con el Padre, ¿verdad? Vivíamos de espaldas a Dios, éramos enemigos de Dios y Cristo, mediante su redención, su sacrificio, nos reconcilió con el Padre. Si Jesús le llama Padre, nosotros también podemos hacerlo. Ya no somos extraños, somos de la casa, somos de su familia, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Y luego dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto nos habla de unidad y de un mismo origen común. No importa de dónde vengamos, si estamos en Cristo somos parte de una sola y gran familia que lleva su propio nombre, la familia de Cristo, familia de Dios, una familia que ya está repartida, ¿verdad?, entre el cielo, aquellos que ya han partido y están con Él, y los que todavía no hemos partido, que estamos aquí luchando, pero todos bajo un solo Padre. Por eso dice, la familia en los cielos y en la tierra. Unos ya están disfrutando, parte de nuestra familia ya está disfrutando en los cielos en su presencia, y otros todavía seguimos aquí luchando. Por eso debemos doblar nuestras rodillas, no solo con el cuerpo, doblar las rodillas de nuestro corazón, rendir nuestro corazón a Cristo. Debemos recordar que pertenecemos a una familia eterna, una familia con nombre celestial, que nuestras oraciones sean como las de Pablo, llenas de reverencia, de confianza y de amor por Dios. Esto nos habla de relación, de orden, de participación, de vida conjunta, sin fingimiento, sin hacer las cosas fingiendo. Y también nos habla de disciplina, tener una vida disciplinada, una vida en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros, sus hijos, tenemos que andar en orden. Luego tenemos otro nombre de la iglesia, se le llama rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice, apacentad la grey, el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esto va dirigido a los pastores. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios. Repito, esto se dirige a los pastores. El apóstol Pedro habla con amor y ternura, pero también lo habla con autoridad. La iglesia no es de los pastores, no es nuestra, es la grey, es el rebaño de Dios. El pastor no es el dueño, es un siervo que cuida del rebaño que es de Dios. Es un gran privilegio, claro que sí, pero también una gran y santa responsabilidad. Repito, el rebaño no es del pastor, es del Señor. Por este motivo, el que apacienta debe hacerlo con temor de Dios y amor por las ovejas. Y luego dice que está entre vosotros. Dios no pone al pastor por encima, sino en medio del pueblo, para guiar, para servir, para acompañar al rebaño. No es un trono, el pastorado no es un trono, es una trinchera, es un puesto de lucha, de guerra, pero es un puesto de amor.
No es una plataforma donde figurar, como algunos lo tienen. Es un lugar de entrega y de sacrificio, y a veces de soledad. Alguien dijo, el verdadero ministerio no es mandar desde arriba, sino caminar al lado. Si el pastor no huele a oveja, es porque no está cerca de la oveja. El pastor debe oler a oveja. En sentido literal, por aquí yo a veces cuando salgo a andar me encuentro con pastores, con ovejitas, paseándolas, sacándolas a pastorear, y tú te acercas a ese pastor y huele igual que las ovejas. ¿Por qué? Porque está cerca de las ovejas. Y esto es lo que se refiere a esta persona que dijo que si el pastor no huele a oveja, es que no está cerca de la oveja. Dice, no por fuerza, añade, sino voluntariamente. El servicio a Dios no debe hacerse por obligación, sino con gozo, no por presión, sino por amor. Es un privilegio, no es una carga. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ministerio no es un negocio. Algunos montan chiringuitos, creo que han abierto otros chiringuitos por aquí. A veces se montan chiringuitos, abren iglesias, supuestas iglesias, y lo que están haciendo es montar un negocio. Viven de la religión muchos llamados siervos, falsos, pseudo siervos de Dios, abren chiringuitos que yo llamo como negocios y les predican a las ovejas, supuestas ovejas, lo que ellos quieren oír para así tener una buena clientela y garantizar el sueldo cada mes. Y hay incautos, necios, que lo siguen. El ministerio no es un negocio, es una vocación, es una dedicación, es un llamamiento santo de parte de Dios. El corazón del siervo debe arder de deseo por cuidar, alimentar y proteger al pueblo del Señor, aunque muchos no lo entiendan. El que sirve por interés ya tiene su propia recompensa, el interés que recibe, ¿verdad? Pero el que sirve por amor será coronado por el príncipe de los pastores. Ya seas pastor, líder, padre de familia o siervo en cualquier área, tienes un privilegio y tienes una gran responsabilidad. Por tanto, debes servir. Esto va ya para toda la iglesia, con amor, no por obligación. Hacerlo con pasión y no por presión, porque nadie te presione. La grey, el rebaño no es nuestro, es del Señor, y Él nos ha confiado algo precioso, su cuidado. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa supervisor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, mirad por vosotros. El apóstol Pablo comienza advirtiendo a los ministros, cuida primero tu propia vida espiritual. El que guía a otros debe examinarse primero a sí mismo. No se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Por eso necesitamos continuamente que el Señor nos llene y nos provisione de su palabra y de su enseñanza para poder transmitirla. Si no tengo nada, ¿qué voy a dar? Por eso tenemos que tener una gran relación de intimidad con el Señor para poder dar el sustento, el alimento espiritual que necesitan las ovejas. Por eso repito, no se puede dar lo que no se tiene. No se puede apacentar si estamos vacíos. El que quiere cuidar el rebaño primero ha de cuidar su comunión con el pastor de los pastores. Nadie puede servir con poder si no vive en la presencia de Dios. Eso también va para la iglesia. Y añade, y por todo el rebaño. No solo por algunos, no solo por los más cercanos o los que te caen bien. Todo el rebaño es importante. Cada alma tiene valor eterno. No hay ovejas grandes o pequeñas en el corazón de Cristo. Todas son suyas. Todas necesitan cuidado. El que ama al Señor ama a todas sus ovejas, hasta las más torpes, las heridas y también las que se desvían.
Cristo murió por ellas también. Y luego añade, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No es un cargo, digamos, humano, no es una elección por méritos propios, es un llamado del Espíritu Santo. El verdadero ministro no se hace a sí mismo, es puesto por Dios y eso requiere humildad, oración y obediencia. Y luego termina diciendo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tremendo, ¿verdad? Ya estoy terminando. La iglesia, repito, no es de los pastores, no es del consejo de la iglesia tampoco, no es de la denominación a la que pertenezca la iglesia. La iglesia es del Señor Jesús y Él la compró con un gran precio, ¿verdad? Su sangre preciosa, preciosa que significa no que sea bonita, sino de gran precio. Su sangre, su propia sangre. Cada oveja ha sido lavada en la sangre de Cristo. ¿Cómo no vamos a cuidar con temor y amor si le costó tanto a Cristo? Si estás en el ministerio, sea público o sea escondido, porque hay ministerios escondidos, y es por ejemplo, el ministerio de la intercesión, es un ministerio que no se ve, pero quizás sea uno de los más importantes de la iglesia. Interceder por la iglesia, interceder por los problemas de la iglesia, interceder por el pastor, por su familia, por los hermanos, interceder antes del culto, que me gustaría que media iglesia, o si no toda la iglesia, estuviera una hora antes para interceder por el culto, para que si vienen nuevas almas sean tocadas y sean salvadas, para que el Señor empiece a enviar gente. Una iglesia muerta, una iglesia que no intercede, el Señor va mandando poquito a poco, pero si el Señor viera una iglesia intercesora con hambre y sed de que la gente se convierta, estarían a las 10 de la mañana todos los domingos aquí, toda la iglesia para interceder, para orar por la predicación, por la palabra, para que Dios unja al que la traiga, orar por las necesidades de la iglesia, por nuestras propias necesidades y sobre todo orar para que el pueblo de Mula, donde Dios nos ha puesto, caiga rendido a los pies de Cristo. Pero eso requiere un esfuerzo, requiere un compromiso. Hemos estado 9 o 10 semanas predicando sobre el compromiso. No sé si alguno habrá entendido, después de tantas semanas, que necesitamos comprometernos con la obra de Dios. Y una de las cosas importantes de ese compromiso es la intercesión, es la oración. Da pena ver los martes, la gente que viene a orar. 4 personas estábamos el martes. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que Dios nos manda? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? Repito, cada oveja hemos sido lavados con la sangre de Cristo y eso merece un compromiso por nuestra parte. ¿Cómo nos vamos a cuidar los unos de los otros? A esa iglesia, a esas ovejas que Dios, que Jesús, le costó su propia sangre. Por eso repito, si estás en el ministerio, sea público o sea un ministerio escondido, debes recordar de quién es la iglesia. La iglesia es de Cristo. Cuida tu vida, cuida las almas y nunca olvides que el llamado viene del cielo y que el precio ya fue pagado, no tienes que pagarlo tú, ya lo pagó Jesucristo con su sangre. Y esto nos habla de seguridad, de alimentación, de comida espiritual, de dirección y de defensa. El Señor nos defiende porque somos sus ovejas. Y como decíamos al principio de la lección, la oveja es un ser, es algo indefenso. No tiene colmillos para defenderse, no tiene garras. Se pierde fácilmente, la alejas un poco del redil y no sabe volver. Por eso necesita ser pastoreada. Por eso Dios ha puesto pastores entre las ovejas, entre su iglesia, para que los pastores puedan cuidar. No que se aprovechen como hacen algunos de las ovejas, sino que las cuiden, las protejan. Y luego, claro, el obrero es digno de su salario. Dios premia el trabajo de los pastores, claro que sí. Pero que los pastores no lo hagan por interés, sino por amor a las ovejas y por amor a Dios. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Seguimos la semana que viene.
con los siguientes nombres, que todavía quedan varios nombres de la Iglesia. Que Dios los bendiga.